que es Dania Ríos Nasif, que está por allá arriba, para que mientras que reacomodamos todo ya arrancamos. Les cuento lo que vamos a tener esta mañana. Esta mañana va a estar, bueno, como decía la abogada Dania Ríos Nasif, va a estar el abogado Julio Razona presentando el libro, que el libro de Julio lo imprimieron y lo cargó en el avión. O sea, literalmente lo abrió estando en el avión, literal, porque quería traerlos. Paraguay es el primer lugar donde el libro está pisando, donde el libro, inclusive ya se vendió aquí en el hotel, ahí donde estaba. Bueno, después de Julio va a estar el abogado Juan Puerto, parte del equipo también de Check Firma, que está por allí, que además le agradezco muchísimo a Juan y el equipo que nos han ayudado muchísimo en todo lo que es la parte de lo digital, de la estructura de transmisión, de grabación. Bueno, y el apoyo jurídico de Juan, después le va a contar, lo van a oír también a Juan en su trabajo de lo que viene haciendo. Y para cerrar la mañana, esta mañana va a estar la doctora Chinda Brandolino haciendo su ponencia, o sea que vamos a irnos al almuerzo con la primera ponencia de Chinda. Chinda a la tarde va a estar presentando el libro que trajo también, ¿tá? Y Julio cierra o sea, para la gente que por alguna cuestión no va a poder estar de mañana o de tarde, tiene la opción de verlos igual, ¿ok? Así que ahora vamos a presentar a nuestra próxima ponente. Ya tenemos la presentación de ella. Está descargando. Bueno, mientras que la voy presentando a Dania, un gustazo, gracias, profe. El profe es uno de los primeros que se animó, que nos dijo, sí, vamos a hacer esto. Un aplauso. El profe es una joya bien guardada aquí en Paraguay, es un libro abierto, nos enseña mucho sobre la cultura guaraní, sobre el Paraguay, sobre todo a los que venimos de otras tierras. Hemos aprendido a entender el Paraguay a partir de muchos de los relatos del profe, así que le quiero agradecer muchísimo, que fue uno de los primeros que se anotó para participar del Congreso. Bueno, vamos a presentar ahora a Dania Ríos Nasif, que es abogada, especialista en Derecho Penal, Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, es cofundadora y presidente del Movimiento por la Vida y la Familia Paraguay, fundadora y consejera del Movimiento por la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia, vicepresidente del Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia de Alto Paraná, investigadora y conferencista. Les pido un gran aplauso para Dania Ríos Nasif. Muy buenos días para todos, para cada uno de ustedes. Para mí es un honor poder compartir esta mañana con algunas informaciones que considero muy importantes para cualquier ciudadano común, padre de familia y persona que necesite acceder a información que le permitirá tomar decisiones respecto a su vida, su familia y personas queridas. Bien. Alejo, ¿estamos bien? ¿Sí? Bien. Siguiente. Bueno, a mí me toca hablar acerca del marco normativo que rige las vacunas en Paraguay, pero voy a hablar específicamente, además del contexto general, acerca del programa ampliado de inmunización que está destinado a nuestros niños y adolescentes, que es el sector más vulnerable de nuestra sociedad y que posiblemente es el que más nos interesa a los padres y a quienes tenemos niños a nuestro cuidado, llámese padres, abuelos, tíos, primos, etc. Bien, para esto es importante en primer lugar que nosotros nos posicionemos en lo que dice nuestra Constitución Nacional partiendo del preámbulo. En el preámbulo dice que el pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo ¿qué cosa? La dignidad humana, con el fin de asegurar que la libertad, la igualdad y la justicia
reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia, esto también es clave y vamos a ver por qué, nacionales, e integrado a la comunidad internacional, sanciona y promulga esta Constitución de fecha 20 de junio de 1992. ¿Sí? Bien. Entonces, en el contexto de nuestro marco normativo superior, que es la Carta Magna, la Constitución Nacional, partimos de allí. ¿Qué dice el artículo 4 del derecho a la vida? El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección en general desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida ¿por quién? Por el Estado, en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo solo con fines científicos o médicos. Bien. Siguiente. ¿Cuál es la ley que regula a las vacunas en Paraguay? Y es la 4621/2012, es decir, fue sancionada, promulgada mucho tiempo después de nuestra Constitución Nacional, no hace tanto tiempo. De hecho, es una modificatoria a la ley anterior y esta es la que actualmente rige. Hay algunos articulados que son los que quiero compartir con ustedes que hacen referencia específicamente al programa de inmunización ampliado para nuestros niños y adolescentes. Y estos son los articulados que yo seleccioné y quiero compartir. Bien, el artículo 6 de esta ley dice: se administrarán las vacunas que forman parte del esquema nacional de vacunación en los términos y en las condiciones señaladas en dicho esquema, así como aquellas que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social determine en situaciones extraordinarias, como por ejemplo el COVID, que fue extraordinario, como elemento básico para el pleno ejercicio del derecho a la protección de salud. ¿Qué es lo que está enmarcado en rojo? Todos los habitantes de la República estarán, ¿qué cosa? Obligados a someterse a la inmunización contra las enfermedades prevenibles por vacunación, con sujeción a los programas nacionales. Las mujeres en estado de gravidez que por cuestiones de orden médico no estén autorizadas por el médico tratante a someterse a la vacunación quedarán exentas de la obligación correspondiente. Siguiente, todo menor, todavía, anterior, sí. Todo menor de edad deberá ser inmunizado de acuerdo con lo previsto por esta ley y conforme a las disposiciones que dice el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Los padres, representantes, tutores o encargados de la custodia de un menor serán responsables del cumplimiento de esta obligación. Igual responsabilidad tendrán los directores o administradores de instituciones públicas o privadas que tengan bajo su cuidado u hospedaje a niños menores de edad, lo mismo que aquellas personas que tengan bajo su dependencia a menores con el objeto de educarlos o protegerlos, que es lo que básicamente nos dice este articulado, de que se dispone la obligatoriedad de las vacunas que están dentro del esquema regular para nuestros niños y adolescentes, también a los adultos, pero aquí específicamente cuando hablamos de niños y adolescentes dice que quienes son los obligados principales, los padres de familia. Esto es lo que dice hasta ahora la ley. Siguiente. Luego habla un poquito en el artículo 9 acerca del esquema nacional y el esquema especial de vacunación que deberán ser evaluadas, o sea, pasar por una evaluación periódica por un comité técnico asesor de inmunizaciones. Podrá recomendar la actualización, ampliación en función
de los mismos en función a los compromisos internacionales de control, eliminación o erradicación de enfermedades y a la situación epidemiológica nacional e internacional en los siguientes sentidos. Ahí cita cuáles son, qué tipo de recomendaciones podrían dar: incorporar nuevas vacunas, suprimir, eliminar, etc. En el 10, en todos los casos, las propuestas de estas modificaciones de ampliación del esquema, modificación también, deberán basarse en qué cosa: en la evidencia y en los siguientes criterios. Vamos a ver un poquito cuáles son esos supuestos criterios que se tienen que tener en cuenta. Siguiente lámina, por favor. Ahí yo marqué en rojo porque aquí está la clave. Supuestamente deben pasar por controles y evidencias en cuanto a la efectividad de la vacuna, el perfil de seguridad y un análisis costo-beneficio y o costo-efectividad de los viales o de las vacunas. Quiero que esto lo registren bien, porque a medida que vamos viendo más de la normativa y viendo otros aspectos, van a darse cuenta que esto no se cumple y de hecho es de imposible cumplimiento. Siguiente. La ley también dice que en ningún caso el esquema de vacunación incompleto o no iniciado o la falta de certificado de vacunación deberá ser un motivo de exclusión de las personas afectadas por parte de las instituciones señaladas. Son instituciones educativas. En caso de identificarse una persona o un grupo de personas con el esquema de vacunación incompleto o sin certificado de vacunación, se deberá comunicar el hecho al servicio de salud pública más cercano o al programa ampliado de inmunizaciones, a fin de que estos tomen las medidas necesarias para garantizarle el derecho. Fíjense en el término que utiliza: el derecho a la vacunación o restitución del certificado correspondiente. Aquí no usa el término a la obligación de tener o estar vacunado. Aquí habla de un derecho a poder estar vacunado. Bien, será responsabilidad de los directivos o administradores de las diferentes instituciones mencionadas garantizar el cumplimiento de lo dispuesto. En teoría, el no contar con la vacuna, con los certificados, no es un motivo de expulsión, incluso en instituciones educativas. Siguiente, por favor. Un poquito más fuerte. A ver, ahí está. Ok, ahí puede ser. Genial, bien. ¿Sí? Bien. En el artículo 18, ¿sí?, dice: las vacunas podrán ser administradas por profesionales médicos licenciados en enfermería, enfermeros y demás auxiliares, quienes deberán conocer, ¿qué cosa?, las indicaciones y contraindicaciones de la vacuna, así como identificar y tratar cualquier reacción inmediata. Si ustedes hoy analizan esto que dice aquí con la realidad de los puestos de salud en donde se encuentran los profesionales que están administrando las vacunas, pregunto, ¿ustedes creen que ellos manejan esta información que dice que deben de manejar? No. Aquí dice que ellos están obligados a manejar. ¿Por qué? Y vamos a ver un poquito más adelante, porque forma parte de lo que se conoce como el consentimiento informado, ¿sí? Pero bien, esto es lo que yo les estoy mostrando. Ustedes deben saber qué es lo que dice la ley, tanto respecto al ciudadano en común como respecto a los profesionales médicos. Sigue, todavía no, perdón, el 20, ahí es donde quiero llegar. Artículo 20, el Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social, a través de su autoridad nacional regulatoria, será la responsable de cumplir las funciones básicas de regulación de vacunas a nivel nacional. Las funciones básicas definidas para países no productores, que somos nosotros, son, entre otras cosas, el primero, el registro sanitario de vacunas. Quiero que recuerden esto, por favor. Liberación de lotes para su comercialización, acceso a laboratorios de control y referencia y vigilancia post-comercialización. Los más importantes son el primero, el A, y el último, y vamos a ver por qué. Siguiente. Y aquí está. Porque en el artículo 21 dice lo siguiente: para efectos de esta ley se entenderá por registro sanitario todo instrumento mediante el cual la Autoridad Nacional Regulatoria otorga, ¿qué cosa? La autorización para el uso, distribución y comercialización de las vacunas dentro del país. Luego dice, para el registro sanitario de vacunas regirán todos los procesos establecidos en las leyes o normativas que regulan la materia, así como en los acuerdos suscritos por el país a nivel internacional. Estarán igualmente sujetos a control sanitario todos los insumos para la vacunación con el objeto de salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas. Seguridad. Bien, hasta aquí, pues todo bien, porque ustedes sabrán que los medicamentos, incluyendo las vacunas en general, pues deben contar con un registro sanitario. Entre los aspectos técnicos que hacen al registro sanitario es la verificación interna en el país, incluso por laboratorios locales, acerca del contenido y de aspectos de efectividad y seguridad, ¿sí? Por eso es que hay medicamentos que se venden posiblemente en locales, en farmacias, etcétera, que no cuentan con registro sanitario, y estos locales corren el peligro de ser cerrados, cancelados, suspendidos, etcétera. Hay varios casos que vimos. Sí, está a cargo, así es, ya vamos a mostrar también eso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con estas vacunas que forman parte del esquema regular? Pues, ¡oh sorpresa! Estarán exentas de los procesos de registro sanitario todas las vacunas e insumos adquiridos por el programa ampliado de inmunizaciones a través del Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, en cuyo caso la Autoridad Nacional Regulatoria deberá solicitar a las instancias correspondientes los protocolos resumidos de producción y control, así como el certificado de control de calidad por parte del laboratorio productor y el certificado de liberación de lotes emitido por la autoridad regulatoria de origen. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está diciendo la ley es que todas estas vacunitas que le ponen a nuestros niños, que aparecen como obligatorias, están exentas de este control sanitario. No necesitan de registro sanitario y la autoridad nacional local deposita toda su, vamos a llamarle, confianza en lo que dicen los papeles resumidos de afuera, lo que dice la OPS, la OMS y el fabricante. Y aquí es donde yo encuentro una grave falla respecto a lo que sería la seguridad nacional. Porque vemos en el mundo lo que está ocurriendo con grupos
terroristas, incluso que pueden utilizar armas biológicas. Eso existe. Y aquí en Paraguay nosotros no tenemos un control acerca de lo que ingresa para nuestros niños y adolescentes, porque la ley les exoneró por completo a esas vacunas en particular. Todas las demás tienen que tener un registro sanitario, pasar por sus controles, etc. Pero justo esas vacunas no. Y esto es grave, a mi juicio es muy grave. Estamos depositando la seguridad nacional en lo que dicen los papeles de terceros, que hoy por hoy, al menos con todo lo que ha ocurrido luego del tiempo de pandemia o durante el tiempo de pandemia, son altamente cuestionables. La OMS, OPS, etc. Siguiente. Justamente estamos intentando que... A ver si el mío se escucha mejor. ¿Qué tal ahí? Un poquito mejor. ¿Sí? A eso vamos. Sí, vamos. Por eso empecé por allí, para que podamos ir entendiendo cómo viene la mano. ¿Sí? Bueno, yo soy el problema. Ok, vamos a intentar hablar un poquito más fuerte. Ok. Seguimos. Entonces, recapitulando, estas vacunas entran así, directo, libre, ni registro sanitario. Y por eso me remonto a la cuestión de seguridad nacional, bioseguridad, ¿sí? Bioseguridad. Porque hoy no es posible que un país soberano no tenga mecanismos de control de bioseguridad. O sea, ni siquiera estoy entrando a cuestionar el contenido, estoy mostrando algo muy lógico que cualquier ciudadano común puede cuestionar a sus autoridades. Bueno, ahí vamos a llegar otra vez. Por eso les mostré el articulado que habla acerca de la obligatoriedad, pero sin embargo, esta misma ley nos muestra estas fugas, estos sin controles que les permite ingresar, tener vía libre, ¿sí? Y pensando un poquito mal en aquellos que quizás busquen afectar cierta población de países, en este caso Paraguay, nuestros niños chiquitos desde el primer día nacido, porque vamos a ver el esquema, hasta los 14, 15 años, es bastante grave. Seguimos. Acceso a laboratorios de control y referencia. Todo procedimiento por el cual la Autoridad Nacional Regulatoria investiga los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación. Es decir, debe, según la ley, existir estos acceso a laboratorios, control, etcétera, cosa que en la realidad no se da. Vigilancia post-comercialización. Para efectos de esta ley se entenderá por vigilancia post-comercialización la vigilancia de los eventos supuestamente atribuidos a la vacuna. Para ellos siempre es supuestamente, ¿no? O sea, etcétera. Bien, siguiente. Esta es una resolución precisamente de Dinavisa, la 233/24.
¿Y qué es lo que dice aquí? Por la cual se establecen los requisitos para la emisión del registro sanitario de medicamentos biológicos en general, ¿sí? A través de esta resolución, entonces se regula cómo debe ser el tratamiento para los medicamentos biológicos. ¿Qué es lo que dice en la parte que está marcada, ¿sí? En amarillo y en rojo? Que en el interés para la salud pública establecer requisitos y procedimientos que garanticen la calidad, seguridad y eficacia. Hay dos palabras claves allí: seguridad y eficacia de los medicamentos biológicos que propicien además su disponibilidad y accesibilidad en el mercado. Para la regulación de este tipo de medicamentos se han considerado los avances en la legislación comparada y diferentes lineamientos técnicos emitidos por quienes, por la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, de la cual la República del Paraguay es miembro, en especial lo relacionado con las buenas prácticas de manufactura, farmacovigilancia y ejercicios de la comparabilidad. Resulta ser que Dinavisa dice que los medicamentos biológicos deben cumplir con ciertos requisitos que garanticen esto que dice aquí arriba: la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos biológicos. Pero y ahí otra vez entra la gran pregunta de ¿y por qué todos los medicamentos tienen que cumplir con esto, pero hay una excepción con relación a las vacunas del calendario para nuestros niños y adolescentes? Y aquí les quiero mostrar en este videíto siguiente, ¿sí?, algo que tiene que ver con lo que yo les mostré en uno de los articulados, que es el perfil de seguridad de las vacunas. Recuerdan que establecía tanto por un lado la eficacia y por el otro la seguridad, que formaba parte de los controles que debía la entidad regulatoria pues asegurar a los efectos de o modificar, introducir, cambiar el esquema de vacunación de nuestros niños y adolescentes. Si es posible que se pueda, o de lo contrario, coloco aquí, se puede, ¿sí? Vamos a volver a colocar, no se preocupen porque es importante que vean. Bueno, Robert Kennedy, ustedes saben, es el actual secretario de Salud de Estados Unidos, vendría a ser el ministro de Salud como aquí de Paraguay, por ejemplo. Él habla acerca de algo muy interesante que tiene que ver con el perfil de seguridad, con la licencia de seguridad de las vacunas. Y me voy a adelantar un poquito al video. Él habla de que durante años estuvieron buscando las licencias de seguridad de las 72 vacunas que conforman el esquema regular de vacunación de los niños y adolescentes en Estados Unidos. Pues esas licencias no existen. Ninguna de las vacunas que forman parte del calendario tienen licencia de seguridad, que es diferente al de eficacia. Pero es importante que ustedes entiendan que justamente nuestra ley
de vacunas aquí en Paraguay también habla del perfil de seguridad y también de la eficacia. Bien, ¿sí? La compañía está obligada a un testeo previo de seguridad con grupos placebo y grupos de vacunados. Asumimos que lo habrían hecho con las vacunas y descubrimos que no, que estaban exentas. Denuncié esto públicamente y Fauci me contradijo. El presidente Trump organizó una reunión con él, conmigo y Francis Collins y otros de mis colaboradores. Le dije a Fauci, tú me has acusado públicamente de mentir, así que ahora te pido que nos muestres una sola licencia de seguridad de cualquiera de esas 72 vacunas que estáis recetando a los niños. Hizo como si buscara en los archivos y dijo, aquí deben estar. Le pedí que me los enviara y no volví a saber nada más de él, así que demandamos al Departamento de Salud bajo la Ley de Información. Después de años nos dijeron que había una carta en la web de la CHDC y su respuesta es que no han podido encontrar ni una sola licencia de todas esas vacunas que son ahora obligatorias para niños. O sea que hay 0 vacunas seguras. Yo no soy antivacunas, pero creo que es nuestra obligación. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que está? Nunca estas vacunas no tienen licencia de seguridad, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. No tienen. Entonces, cuando las autoridades sanitarias nos dicen a todos, las vacunas de calendario son seguras, esa palabra seguras, pues ahora ustedes pueden decir, un momentito, ¿estas vacunas tienen una licencia de seguridad? ¿Me lo puede mostrar, por favor? Hasta que usted no me lo muestre, no me facilite esta información, yo no puedo dar autorización. Y aquí va a venir la parte que tiene que ver ya con el consentimiento informado, que vamos a mostrar un chiqui más. Siguiente lámina, por favor. ¿Perdón? No. Dale nomás, siguiente otra vez. Sí, vamos a pasarle el micrófono, ¿está bien? Vamos a hacer preguntas cuando termine, ¿está? Cuando termine tenemos 10 minutitos para preguntar. Ok, sí, perfecto. Bueno, a ver, entonces, esta es la lámina del esquema regular de vacunación 2025 para nuestros niños desde los 0 años, desde horas de nacido, porque para quienes no sepan, desde el 2017, marzo del 2017, el esquema regular integró la vacuna contra la hepatitis B, que por cierto, se transmite vía sexual, entre otras formas es igualito que el VIH. Y al nacer, a los chicos aquí en Paraguay, los niños, los bebecitos, al nacer ya le ponen esa vacuna. Las mamás o los papás no se enteran de eso hasta que salen del hospital con, siguiente, para mostrar nada más, con esta libreta de vacunación, que es el registro
de vacunas de nuestros niños y adolescentes en Paraguay. ¿Qué ven? Bueno, si consiguen ver, pero en la segunda línea dice hepatitis B. Yo le puse esa franjita blanca porque corresponde esta libreta a un familiar mío cuyo bebé nació y ya le pusieron, y ahí están los datos del recién nacido. Por eso dice RN antes de las 24 horas. Esa es la primera que le ponen. Los bebecitos hoy en Paraguay salen todos, excepciones hay, pero ya con esa vacuna en el cuerpo, ¿sí? Anterior, por favor, otra vez. Anterior, es. Ahí está. Fíjense, recién nacido, BCG, HEPV, a los 2 meses rotavirus, diarrea, bueno, hexavalente, neumococo, 4 meses. A las horas de nacido, a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 12, a los 15. Luego a los 18, a los 2 años, a los 4, a los 5. Y también incorporaron ya ahora, dentro del esquema obligatorio, a los preadolescentes la vacuna contra el virus del papiloma humano. Que por cierto, hay demandas y demandas a nivel mundial por los efectos adversos terribles en aquellos países en donde ya se les ha aplicado a los chicos. Hay chicos que han fallecido, otros quedan en un estado muy mal, pero esto hoy forma parte. Y tengo un caso que voy a comentar porque se pusieron en contacto conmigo, una madre que me comenta que es un niño de 9 años, entra a la tarde en el colegio, a la salida del colegio le cuenta que un poquito antes del receso, los encierran en el aula 4º grado, los encierran, ingresan los profesores, bueno, la profesora, la directora y también personal del puesto de salud. ¿Para qué? Para proceder a vacunarlos en contra de esta vacuna que es contra el supuesto virus del VPH. Bueno, el niño le dice, bueno, yo no me puedo vacunar porque no tengo la autorización de mi mamá. Por cierto, unos días antes enviaron en el grupo de mamás un aviso, un flyer, donde decía que ese día se iba a estar aplicando que lleven su cédula de identidad y su registro de vacunas. ¿Sí? Ese era el aviso. Bueno, los padres no enviaron, de igual manera los encerraron. Por cierto, a este niño que quiso salirse del aula, le dijeron, no vas a poder salir, esto es obligatorio, así es que a todos los vamos a vacunar. Efectivamente los vacunaron, ya los padres se enteraron a la salida cuando fueron a buscarle a los niños. No llevaron su cédula, no llevaron ninguna libreta de vacunación, es decir, los vacunaron así sin saber si alguno ya había recibido, si alguno tenía alguna contraindicación, absolutamente nada, y mucho menos autorización de los padres. Se hizo una denuncia, ya por cierto, en la comisaría, ya pasó al Ministerio Público por 5 tipos penales, entre ellos privación de libertad, coacción grave, tratamientos médicos sin consentimiento, lesión grave en grado de tentativa y el último que no me estoy recordando, pero son 5 hechos punibles eventuales. Vamos a ver cómo la Fiscalía se comporta respecto a esta denuncia penal. Vamos a hacer el seguimiento. Siguiente, ahí. Bueno, la vacunación no deja de ser un acto médico y como tal está sujeto a lo que se conoce como el consentimiento informado.
el famoso inconsentimiento, que lo que básicamente es, y es un documento legal donde el paciente, después de recibir información comprensible y completa sobre un procedimiento médico, decide voluntariamente aceptarlo o rechazarlo. Este proceso respeta la autonomía del paciente, quien tiene derecho a ser informado y a tomar decisiones sobre su salud. Aspectos claves, ya vamos a terminar. Información clara y completa. El profesional de la salud debe explicar al paciente de manera clara y comprensible la naturaleza del procedimiento, sus beneficios, riesgos y alternativas. Capacidad de comprensión. El paciente debe poder entender la información proporcionada para tomar una decisión informada. Voluntariedad. El consentimiento debe ser dado libremente, sin presiones ni coerción. Documento escrito. El consentimiento informado generalmente se formaliza por escrito con la firma del paciente y del profesional de la salud. Derecho a retirar el consentimiento. El paciente puede revocar su consentimiento en cualquier momento. Obligatoriedad. El consentimiento informado es obligatorio en la mayoría de los casos, especialmente en procedimientos invasivos y con riesgos. Siguiente. Ya pasamos ese. Ahí ya estamos. Ahora siguiente otra vez. Ahí. Excepciones al consentimiento informado. Urgencias médicas. En casos de urgencia, cuando el paciente no puede dar su consentimiento, se puede actuar de forma que se priorice su bienestar y se buscará obtener su consentimiento lo antes posible. En menores de edad, para los menores de edad se requiere el consentimiento de quienes, de sus padres o tutores, porque en la ley establece que los padres son los responsables, inclusive civilmente, ¿sí? Personas con incapacidad. Para personas con incapacidad se puede requerir el consentimiento de un representante legal. Siguiente. En investigaciones el consentimiento informado es fundamental para garantizar la participación voluntaria y ética de los participantes. Se debe proporcionar información detallada sobre el estudio, los riesgos y beneficios y el derecho a retirarse en cualquier momento. Siguiente. Beneficios respecto a la autonomía del paciente. Permite que el paciente tome decisiones sobre su propia salud. Mayor confianza en el profesional de la salud. El paciente se siente más seguro y comprendido. Reducción de conflictos. La comunicación clara y el consentimiento informado pueden prevenir malentendidos y posibles conflictos. Y protección del paciente. El consentimiento informado protege los derechos del paciente y garantiza que recibe la atención médica que desea. Siguiente. Y aquí entramos en el tipo penal del tratamiento médico sin consentimiento. O sea, les mostré lo que dice acerca del consentimiento informado. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque cuando estos elementos no se dan, entramos en lo que se conoce como el hecho punible de tratamiento médico sin consentimiento, artículo 123 del Código Penal. ¿Sancionado en qué año? En 1998. ¿Cuándo se sancionó la ley de vacunas? En el 2012. Es decir, nuestro Código Penal es anterior a la ley que dispone la obligatoriedad de las vacunas. ¿Y qué dice aquí? El que actuando según los conocimientos y las experiencias del arte médico proporcionara a otro un tratamiento médico sin consentimiento, ya sabemos cómo tiene que ser el consentimiento informado, será castigado con pena de multa. La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima, es decir, la víctima es la que tiene que ir a denunciar. Si muriera la víctima, el derecho a instar será de los parientes. El hecho no será punible cuando el consentimiento no se hubiera podido obtener sin que la demora del tratamiento implicase para el afectado peligro de muerte o de lesión grave. Esas son las excepciones que también les mostré.
y las circunstancias no obligaran a suponer que el afectado se hubiese negado a ello. El consentimiento es válido solo cuando el afectado haya sido informado sobre el modo, la importancia y las consecuencias posibles del tratamiento que pudieran ser relevantes para la decisión de una persona de acuerdo con un recto criterio. No obstante, esta información podrá ser omitida cuando pudiera temerse que de ser transmitida al paciente se producirá un serio peligro para su salud o su estado anímico. En este caso, personas que padecen de cáncer, etc. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ¿cuál es la regla general? Consentimiento informado. Están obligados a informar sobre el modo, la importancia y las consecuencias posibles del tratamiento que pudieran tener o que ser relevantes. Bueno, por último, la lesión grave, que también es un tipo penal, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años el que intencional o conscientemente con la lesión pusiera a la víctima en peligro de muerte, mutilara considerablemente o la desfigurara por largo tiempo, la redujera considerablemente y por largo tiempo en el uso de su cuerpo o de sus sentidos, en su capacidad de cohabitación o reproducción. Ojo, porque con las denuncias que hay en contra de la vacuna VPH, esto también está ahí en expectativa, el tema de la reproducción. En sus fuerzas psíquicas o intelectuales o en su capacidad de trabajo, o causar una enfermedad grave o afligente, etc. Es decir, con el tratamiento médico sin consentimiento se abre la puerta también a otros eventuales hechos punibles como el de lesión grave también. ¿Hay denuncias acerca de estos hechos? Yo no conozco. La que conozco ahora mismo es esta que yo les mencioné. Pero sería interesante que aquellos que fueron afectados empiecen a exigir al órgano de justicia que se investigue y se amerita que esto llegue a una instancia de juicio oral y público. Por último, y con esto terminamos, como estuvimos hablando acerca de nuestros niños y adolescentes, la Constitución Nacional del Paraguay dice que la familia, la sociedad y el Estado en ese orden, primero familia, sociedad, por último Estado, tienen ¿qué cosa? La obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cuando habla de desarrollo armónico, está hablando de la indemnidad. ¿Y qué es la indemnidad? Es el derecho a estar exento de todo daño en el proceso de formación de la personalidad o del desarrollo del cuerpo. Entonces, estas sustancias que no reúnen los requisitos de seguridad y eficacia, posiblemente también, pero lo que sí la tenemos clara es que no reúne requisitos de seguridad, pues ni el Estado nos puede garantizar porque no tiene un sistema de control interno, al contrario. Entonces los padres, que somos los representantes legales de nuestros niños y adolescentes, estamos en una posición de exigir al Estado que cumpla con esto. En tanto no se cumpla la ley de obligatoriedad, perdería su sustento también en virtud a lo que dice el artículo 123 del Código Penal acerca del consentimiento médico informado. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya servido y cualquier cosa estamos a disposición. Hola, ahora sí. Bueno, fuerte el aplauso de nuevo para Ania, que además se vino de Ciudad del Este. Una mamá, una abogada que, bueno, siempre nos ilumina y además que está apoyándonos con toda la gráfica. Quiero decirle que nos ha apoyado con la parte
gráfica, con las redes y demás, así que quiero agradecerte personalmente el gran apoyo que hemos sentido con esta organización. Y también, antes de la pregunta, porque le vamos a abrir para que pregunten, quiero agradecer obviamente a todos los ponentes que han venido desde todos lados, desde aquí de Paraguay y los argentinos que ya vienen. Ahora, una vez que terminemos con las preguntas de ella, vamos a hacer un break, van a comer alguna cosita, van a tomar alguna cosita y después ya viene el doctor Julio Razola. Quiero agradecerle al concejal César Escobar, que fue quien nos consiguió el espacio aquí por su gestión en la Manzana de la Ribera, un lugar hermoso, emblemático del centro de Asunción, y quiero hacer público el agradecimiento. Y también a la senadora que va a venir en un rato, Lizarela Valiente, que logró que este congreso sea nombrado de interés nacional por el Senado de Paraguay. Así que un aplauso para los senadores. Costó un poquito, pero ya estamos pudiendo hablar de estas cosas en público. Antes nos guardaban, no nos dejaban, no nos daban los espacios. Ahora creo que ha llegado el tiempo de que empecemos a hablar civilizadamente de estas cosas, de nuestras preocupaciones, y por eso es que queremos escuchar gente como Daña que nos ayude a entender. Así que si alguien tiene preguntas, por favor, por acá. Muchas gracias. En realidad no son más preguntas, sino quiero hacer una propuesta concreta. Soy funcionaria de la Cámara de Diputados hace 23 años, así que hablo con conocimiento de causa. Podemos presentar, claro que tenemos que estar muy unidos para lo que voy a proponer. Podemos presentar de la ley 4621, no sé cómo se llamaría, quizás una consideración, una modificación. Ahora, no nos dejemos embaucar porque nos van a empezar a decir, no, hay que hacer una audiencia pública, y eso son todos piedras en el camino para no atender el tema o demorarlo o lo que fuera. Entonces, tranquilamente se puede pedir una modificación. Por otro lado, también darle una amplia participación y, ¿por qué no, denuncia a las dos comisiones de derechos humanos, tanto de diputados como de senadores? El presidente actual de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores es el senador Varela, que por otro caso que le presentamos hace unos meses atrás, me despertó muchísima confianza. No se pudo llegar a un buen puerto, bueno, por X razones que no viene al caso comentar, pero sí realmente me inspiró mucha confianza en cuanto a cómo nos atendió, incluso el director de esa comisión, muy confiable. Entonces, eso es puntual y concretamente, ¿verdad? Luego, este asunto de que debemos, yo estuve en las calles y reiteramente, pero muy seriamente, porque soy funcionaria, yo me he disfrazado para ocultar mi identidad. He viajado por el país y es impresionante cómo no sé cuántos de los que estamos acá sabemos siquiera el preámbulo de la Constitución Nacional de nuestra nación. Mucho menos vamos a saber de la ley, mucho menos vamos a saber del Código Penal. Entonces, yo pienso que, yo no sé si se puede comprometer a lo mejor al Ministerio, al Ministerio de Educación, ¿por qué no incluir esta concientización por minimorum? Debemos decir como el Padre Nuestro, el preámbulo de la Constitución de nuestra nación. No conocemos, gente, yo lo he visto. Acá tengo muchos compañeros de lucha que me han visto y mucho cuando me animé a hablar públicamente, yo he hecho decir en voz alta a los manifestantes el preámbulo de la Constitución Nacional. Es una vergüenza. ¿Cómo no vamos a saber nosotros nuestros deberes y derechos? ¿Cómo vamos a reclamar? ¿Por qué tenemos que callarnos? Tenemos que soltar los miedos que nos impone nuestra historia sociopolítica de miedo. Y estaba conversando con una de mis cuates
que hemos estado al frente desde el 2020 hasta acá. Y ella recordaba recién que la gente tiene miedo a denunciar. Claro, se va soltando poco a poco. Pero acá estamos hablando de la vida. Y evoco nuevamente a mi admiradísima ex senadora Susana Morínigo, con quien aprendí algo muy importante en una de las manifestaciones que hicimos en el Ministerio de Salud. Que habló uno que la antecedió a ella en la palabra, hablaba de que lo que estábamos haciendo era política, partidaria. Entonces la senadora en su momento, cuando tuvo la palabra, dijo, esto es la vida. La vida no tiene colores, la vida no tiene partidos. Nosotros en todo caso lo que estamos haciendo es política civil, no partidaria. Porque acá no hay liberales, ni colorados, ni encuentristas, ni nada. Es la vida, y la vida es de todos, no tiene religión, es la vida. Entonces, hacer conciencia de esto. Eso nomás. Muchas gracias, era un aporte que realmente me pone muy nerviosa, pero gracias. Sí. Justamente una pregunta, pero redondeando a lo que ella expuso. Como abogada, ¿qué mecanismo propone para lograr una defensa a la vida de nuestros niños y adolescentes en estas vacunas obligatorias? Si usted no pudiera propiciar que haya un grupo de abogados que puedan darle ese soporte a los padres, a esa mamá que va a tener un niño y que antes de que esté en sus brazos ya le estén vacunando, como usted acaba de contarnos, doctora. Y conozco de su lucha, le sigo hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Lástima que la senadora Lizarela no estuvo, pero bueno, escuchando todo esto, porque ella también, a pesar de ser oficialista, es bien defensora, ¿verdad? Yo como educadora le pido que, porque yo estoy también en un grupo de abogados cristianos, pero en España, ¿verdad? De la forma en que lucha, me gustaría saber dónde puede ir ese padre que a ese niño, porque yo hablo con mis nietos, por ejemplo, y también mi nieto le dijo, yo no me vacuno, profe, ¿verdad? Menos mal que era un colegio privado y no tenía la autorización de su padre, porque hasta con nuestros hijos luchamos, abogada. Yo le suplico a mis hijos, no le vacunen más a sus hijos. Pero mamá, ¿cómo? Si el médico me pide el certificado de vacunación y si no tiene vacuna me reta, me dice esto, porque no hay así un soporte para poder evitar, porque nosotros que estamos acá evitamos a nuestros hijos, pero yo que soy abuela hoy no puedo evitar que mi nieto se vacune. Bueno, le voy a responder antes que tú. Check Firma, una organización que acabamos, que es la que está organizando este congreso, parte del objetivo de generar ese ámbito, es tener profesionales como Juan, como la doctora, que nos ayuden a que los padres puedan llegar aquí. Así que por eso lo armamos, estamos conformando la asociación civil para hacer formalmente una organización civil formal frente al Estado como corresponde. Así que existen dos maneras de presentar proyectos de leyes o de modificatorias de proyectos de leyes. A través de un legislador o un grupo de legisladores, puede ser de varias bancadas, que presenten una modificatoria de la ley de vacunas, o a través de la iniciativa popular, que ese es otro mecanismo legal establecido en donde se requiere la firma de más de 40.000 ciudadanos inscritos en el registro cívico permanente. Entonces, nosotros tenemos dos caminos. Si queremos modificar esta ley, al menos en los aspectos que hacen a la obligatoriedad. Aquellos que quieran vacunarle a sus chicos, pues que se sientan libres de poder hacerlo y que lo hagan. Ahora bien, la obligatoriedad bajo estas consignas son las que honestamente no son posibles de admitirlas. Entonces,
Creo que podríamos sentarnos a conversar cuál es el mejor mecanismo. Si tenemos el apoyo de legisladores, de varios, en ambas cámaras, podríamos hacerlo vía legisladores. De lo contrario, mediante la iniciativa popular. Y un último comentario es que ya en estos días, creo que es de público conocimiento, que la CDC ya emitió su dictamen acerca de retirar su recomendación de que la vacuna contra la hepatitis B debe aplicarse a los recién nacidos. Es decir, si nosotros como entidad que sigue los lineamientos internacionales hiciéramos o acogiéramos esto, ya tendría que estar retirándose esto del esquema regular de los chicos, el de la vacuna contra la hepatitis B. Doctora, Daniel, sí. Sí, eso, yo lo que les pido que sean, hagan un resumen cuando van a hablar y preguntar, ¿verdad? Porque estamos muy atrasados. Yo quiero aportar dos cosas. Acá veo que estamos en familia, podemos hablar sobre la seguridad. Eso ya de Robert Kennedy, Robert Malone, que yo tuve la oportunidad de conocerle en Roma, y Donald Trump, ¿verdad? La seguridad científicamente para un producto, una vacuna, ser segura, es lo que dijo ahí Robert Kennedy. Tiene que haber un grupo control, ¿entienden? Un placebo se llama. Si vos vas a la vacuna antitetánica, 500 le vas a aplicar, tenés que tener 500 grupos control, se llama, ¿entienden? Y ninguna vacuna tiene ese estudio de grupo control placebo, ¿entienden? Por eso ninguna vacuna es segura. Y en forma jocosa, ¿verdad? Los argentinos pues son muy buenos, son lindas personas. Mi señora, yo le rapté a los 17 años de Clorinda. Y visto nomás un video y dice, vas a comprar una rueda, son radiales, tiene tal, pedí todo, ¿qué seguridad tiene esta rueda? Y para aplicarlo a la vacuna no pedí, no sabes qué tiene, ¿verdad? Eso me quería aportar, pero para agilizar la pregunta, que sean rápidas, concretas. Concreta, la última cortita y al pie nos vamos al break. Bueno, yo me voy a pararme para que todo me identifique a la pregunta que voy a dejar para todos, porque es una pregunta que voy a hacer, porque estoy preocupada, porque soy una dama, soy una mujer, y tengo hijas y tengo nietas. Me preocupa la ideología de género. Estoy sumamente preocupada porque viene vuelta de vacaciones. Y estoy, no preocupada, es poco, desesperada como mujer. Hay niños, porque yo soy representante de niños, de trabajadores, lidio con cada situación de los hijos de los trabajadores. Y es sumamente preocupante. Yo no sé si ustedes ven y pasan con su gente o con lo que representan lo que hoy actualmente sucede. Pero suceden cosas graves, muy graves. Y estoy preocupada. Y dejo aquí esto, constancia, que se puede hacer. Y hay que actuar los antes posible, los padres, antes de que comience la clase. Gracias. Fernando, ahí en ese punto... Un segundito. A ver, ya hay una iniciativa popular de proyecto de ley que es precisamente para sancionar penalmente, es decir, que se torne un hecho punible la promoción, divulgación, todo lo que concierne a la ideología de género en Paraguay. Hoy tenemos 39.000 firmas, 39.000. Nos faltan apenas 10.000 para que esto ya vaya al Congreso y sea tratado. ¿Qué es lo que propone esta iniciativa? Rápidamente, Fernando, lo que propone es incorporar un apartado más dentro, si tenés para mostrar rápidamente, un apartado más dentro del tipo penal de abuso sexual en niños. Es decir, que
Ideología de género, que se le conoce con ese término, pero técnicamente se le denomina perspectiva, enfoque, etcétera, de género, pase a ser un hecho punible, catalogado como abuso sexual en niños, con una expectativa de pena hasta 20 años para quienes, inclusive siendo autoridades, autoricen políticas públicas que promuevan esto en nuestros niños y adolescentes. Así que les invito a que, si no firmaron todavía, lo pueden hacer también digitalmente, porque Justicia Electoral ya habilitó su plataforma de firma digital. O sea, en realidad es consignar el número de cédula, etcétera. Vamos a dejar disponible eso. ¿Ya hay? Sí. Exacto. Es que por eso, exacto. ¿Sí? Por eso van a tener disponible para que puedan firmar lo que quieran. Tengo que cerrar esta parte ahora, porque si no, no llegamos a las 9, vamos a terminar a las 3 de la mañana. Entonces, les pido que me aguanten un segundito. Ahora vamos a hacer un pequeño pare, va a venir más tarde. Quiero que le den un aplauso grande a Daña, por favor. Un gran aplauso. Vamos a poder charlar con ella ahora en el break. Sí. No tenemos 2 minutos, medio minuto. No, lo que quiero decirle aquí a la doctora, felicitarla por su excelente exposición y preguntarle a ella su opinión. Hay que pedir la derogación de esa ley que establece la obligatoriedad de las vacunaciones, porque es un atentado, es inconstitucional. Hay que pedir, porque si no perdemos nuestra soberanía y vamos a ser mañana plebeyos, que es lo que quieran en este país. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora los invitamos.